Buenas tardes. Reciban todos un cordial saludo. Con ustedes, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Voy a estar acompañándolos en la conducción de este video, que es la cápsula video número 004. Estaremos tratando un tema que corresponde a lo que es el entorno gráfico en cada uno de los objetos de Access a nivel, digamos, a nivel general. Ya más adelante vamos a hacer una exposición un poquito más extensa, hablando un poco más profundamente de cada una de esas acciones. Empecemos entonces. Primeramente, me dirijo para abrir una base de datos. Y con base en esa base de datos, aquí la tenemos, inventario 2015, con base en esa base de datos vamos a explicar un poquito lo que es el entorno gráfico. En primer lugar, cuando la primera vez que usted carga Access 2013, la primera parte o esquema del entorno gráfico que siempre va a aparecer es, bueno, si está activándose de entrada un formulario, es la presencia de una cinta de opciones como la que tenemos acá, toda esta, la cual se encuentra acompañada de elementos importantes como archivo, inicio, crear, datos externos y las herramientas de las bases de datos. Y además tenemos aquí un switch para cuando uno necesita iniciar la sesión. Como ustedes saben, todos los productos de Microsoft en estos momentos, cuando se hace la instalación de sistemas operativos como Windows 8, 8.1, 10, etcétera, están requiriendo de una cuenta que uno construya con Microsoft a través de Hotmail, que puede ser Outlook o puede ser Hotmail, para poder iniciar el sistema operativo. Bueno, entonces les decía que cuando estamos cargando la primera vez Access, entonces nos va a acompañar una cinta de opciones con esas pestañas. Entonces la primera pestaña es la de archivo. Entonces esa primera pestaña de archivo, cuando se acciona, tiene varios elementos de los cuales ya después estaremos entrando a hablar de un poquito, de una manera más profunda, pero como estos son términos ya que en cierta manera representan un poquito más de avance, ¿sí? Es decir, primero es requerible que la persona entienda lo que es el entorno gráfico básico. Entonces, el entorno gráfico básico es el de hablar con inicio, crear, los datos externos y las herramientas de bases de datos. Ese es el entorno gráfico básico. Ahora, uno mucho más básico que todos tienen que conocer muy bien es el del inicio. Entonces, esa cinta opción inicio que ustedes estarán observando en el momento en que cargan Access, en el momento en que estén editando los primeros elementos, entonces siempre va a aparecer. Entonces, inicio va a tener la composición de varios paneles. Está el panel de las vistas, está el panel de portapapeles, está el panel del orden y el filtro, está el panel de los registros, el panel para buscar y el panel para el formato de texto. Cada uno de una manera objetiva y funcional tiene su respectiva acción. Si nosotros estamos directamente, así como estamos trabajando, si vamos a hablar de trabajar en el panel de navegación. El panel de navegación nos puede permitir copiar, cortar, copiar, pegar, etcétera. Nos permite hacer esas cosas. Nos permite manejar las vistas. Nos permite manejar algunos que otros filtros. Cuando pronto tenemos entre los filtros activada una tabla. Si tenemos una tabla activada, nos permite manejar, por ejemplo, la actualización de datos, nos permite crear un nuevo registro, guardar un registro, eliminar un registro, nos permite a nivel de una hoja de datos manejar los totales o trabajar la revisión ortográfica dentro de una tabla o dentro de un formulario. Nos permite ver más opciones. A nivel de búsqueda, nos permite buscar, nos permite reemplazar, ir a determinado punto, o sea,
Esto es cuando estamos navegando en una tabla, que ir al primer registro, anterior registro, siguiente registro, último registro, o simplemente crear un nuevo registro. Y esta sección que tenemos acá, que nos permite trabajar lo que es el aspecto de los formatos. El aspecto de los formatos es cuando queremos hacerle un atributo a un objeto que se encuentre dentro de una tabla, o dentro de un formulario, o dentro de un reporte, o dentro de una consulta. Entonces, simplemente cuando eso esté pasando, ese panel llamado formato de texto estarán todas sus opciones prendidas, la mayoría de ellas. Bien, entonces, para cada caso, inicio se presentará definidamente, dependiendo del objeto que se esté trabajando, de acuerdo a lo que usted elige en el panel de navegación. Si en el panel de navegación usted elige una tabla, vamos a tomar aquí, por ejemplo, acceso, clic derecho, acá, paramos sobre la tablita, nótese que está en una franja color rosado, clic derecho, acciono y voy a pintar, por ejemplo, la orden. Voy a pintar la orden, por ejemplo, vista diseño, o simplemente abrir. Voy a tomar abrir. Entonces, cuando yo le digo abrir, obsérvese que la cinta opción inicio tiene prendidos sus elementos importantes, como son las vistas, portapapeles. En cuanto a ordenar y filtrar, están los filtros, ascendente, descendente, selecciones avanzadas. En cuanto a los registros, están casi todas las opciones activadas, excepto eliminar. Puede estar nuevo y puede estar guardar, excepto eliminar. Y en cuanto a las opciones de buscar, están todas prendidas. Y en cuanto a las instrucciones de formato, están todas encendidas, la mayoría. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que si estamos visualizando los registros bajo una presentación como es la hoja de datos, porque aquí en ver tenemos una cosa que dice vista, hoja de datos y vista diseño. Cuando es la vista diseño, es entrar a mirar la estructura de la tabla, como está aquí. Cuando es a mirar la hoja de datos, es ver el contenido de la tabla, es decir, los registros. Pero tanto en la una como en la otra, podemos apreciar, por ejemplo, acá en el inicio, que, por ejemplo, para la edición de la vista del diseño de una tabla, no estarán jamás prendidos las órdenes de formato de texto, ni buscar, ni registro, ¿sí? Solamente estará una opción activa que es eliminar, pero es propia de los componentes de la tabla, pero tomando en cuenta que son los campos de la tabla, más no los registros de la tabla. Y tenemos las opciones de pegar, cortar y copiar de la tabla en cuanto a la estructura de la tabla. ¿De acuerdo? Y ver para poder cambiar de una vista diseño a una vista hoja de datos. Cuando tenemos una vista hoja de datos, pues los principios de inicio estarán presentes, todo lo que tiene que ver con portapapeles, estarán presentes las instrucciones de ordenar y filtrar, porque de ahí depende que podamos ordenar los registros de la tabla o filtrar los registros de la tabla, que podamos seleccionar, que podamos ordenar ascendente o descendente, o podemos definir otras opciones de tipo avanzado, como las que tenemos aquí. Es decir, ya establecer criterios mucho más finos, más directos para lo que estamos queriendo buscar. Y acá tendríamos los conceptos del registro, pero son los registros de la tabla, ¿sí? Cada una de estas líneas, así como la tengo prendida, es una fila. Y una fila para nosotros aquí representa un registro. Y cuando estamos tocando las columnas, para nosotros representa un campo. Entonces, un campo es la parte vertical, en este caso la columna. Y una hilera, así como la tenemos acá, que es horizontal, representa la fila, representa el registro. Entonces, cuando estamos tomando aquí la fila, desen cuenta que en inicio, en registros, se han prendido actualizar todo, nuevo, guardar, eliminar. Se han prendido opciones como revisión ortográfica, la de buscar, reemplazar, ir a, seleccionar, y los conceptos del formato, es decir, el tipo de la letra, el tamaño de la letra,
la negrita, la cursiva, subrayado, el color de la letra, el color del relleno de la celda como tal, la alineación pertinente al dato en ese espacio, si es a la izquierda, en el centro, a la derecha, si es algún tipo de formato en especial, aquí por ejemplo, aquí poner las líneas de la cuadrícula o quitarlas, y en este espacio sería hablar de alternar los colores de la fila, es decir, un color determinado lo tendrá una fila, otro color lo tendrá otra fila y así por el estilo. Son como los formatos, ¿no? Bien. Eso en cuanto a la fila, que en este caso representa el registro de la tabla. Y cuando se trata de la columna, va a los mismos aspectos, pero en la columna, entonces, que un total, ¿sí? Un total. Cuando se trata de un total, pues el hecho de activar acá el total significa que aquí se va a extender una nueva fila con la palabra total, como lo vamos a ver acá, ahí está. Si tenemos una columna que tiene tipos de datos numéricos, entonces al aprenderse simplemente nos dará la opción de decir suma, promedio, mínimo, máximo, etc. Bien, y si no lo queremos tener, entonces simplemente lo volvemos a tocar para poderlo apagar, ¿de acuerdo? Acá tenemos la orden, clic aquí, nuevo, tenemos una pequeña, un asterisco, nos representa que desde acá podemos agregar un nuevo registro. Podemos hacerlo desde acá, podemos hacerlo desde la cinta opciones inicio, desde el panel registro, o podemos hacerlo desde la barra de navegación. Acá también tenemos prendido el botoncito, ahí está, este es el botoncito de agregar un nuevo registro. De la misma manera también tenemos la posibilidad de ir a, ahí tenemos para el primero, anterior, siguiente, último, nuevo. Esto representa las opciones que vienen siendo las funciones del registro en cuanto a la navegación, que proceder a ir al primero, al anterior, al siguiente, al último, o permitirnos agregar un nuevo registro, ¿de acuerdo? Reemplazar dentro del concepto de la actualización o seleccionar todo, ¿sí? O simplemente determinado elemento. Si yo estoy acá, solamente seleccionar y solamente esa fila, en este caso, ese registro es lo único que nos tomaría allí. Esto pasa cuando estamos observando la tabla, pero démonos cuenta también que cuando estamos tocando una tabla, la tabla siempre las vamos a distinguir porque tienen un dibujo, ¿no? Este dibujito que tiene aquí a la izquierda de la palabra acceso. Esta es la representación de la tabla, ¿sí? La representación de la tabla. Porque este que está acá es la representación del formulario, ¿sí? Entonces esta es de la tabla. Como es de la tabla y estoy tocando la tabla justamente, voy a darme cuenta que observo primeramente una gran pestaña que dice herramientas de tabla, pero ya está dividida en dos zonas. Una se llama campos y otra se llama tabla. Cuando tocamos los campos, estamos hablando de los campos. Entonces, los campos son los tipos de campos. Entonces, esto juega muy en conjunto con lo que se define en el diseño o en la estructura de la tabla. Entonces, que podría ser un texto corto, un número, una moneda, una fecha, un signo o más campos. Acá podremos encontrar más tipos de campos, o sea, otras formas de trabajar el campo, ¿sí? Para poder eliminar un campo o para darle el nombre y título a un campo, ¿de acuerdo? No estarán prendidas más opciones acá, por ejemplo, propiedades no está prendida porque no estamos tocando el campo como tal. Esto para que se encuentre prendido tenemos que obligatoriamente activar el diseño de la tabla. También encontraremos acá tipos de datos, el formato, ¿sí? Validaciones, entre ellas la regla de validación y el texto de validación. Y eso es en cuanto a los campos de la tabla, pero cuando estamos sobre la tabla, entonces ya la tabla implica hablar de ciertas cosas como son el panel de propiedades, el evento, eventos anteriores como son antes del cambio, o validar la eliminación, o cuando hablamos de eventos posteriores como después de insertar, o después de actualizar, o después de eliminar, o hacer una macro con un nombre determinado, hacer una relación o una dependencia de objeto. Eso en cuanto a la tabla. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un objeto, siempre vamos a darnos cuenta cómo una pestaña grande enuncia el nombre del objeto principal, que en este caso es tabla, y los subelementos, como en este caso de la tabla, son los campos y la tabla.
Adicionalmente, está inicio como aspecto general para jugarlo en la tabla. Ahora veamos un caso muy importante acá. Veámosle acá que no. Si nosotros, por ejemplo, acá, yo voy a cerrar aquí este elemento. Todo lo que yo tengo aquí presente se llaman objetos tabla. Todo lo que tengo aquí presente se llaman elementos consulta. Pero la consulta tiene varios aspectos. Aquí tenemos tres tipos de consulta. Una consulta para anexar, que se identifica con el signo más verde y un símbolo de admiración cerrado. Tenemos la consulta de eliminación, que se identifica con una X roja y el símbolo de admiración cerrado. Y cuando tenemos una consulta de selección, se identifica porque tiene dos tablitas, una sobrepuesta en otra, ¿no? Superpuesta. Entonces, todos estos elementos también tienen algo importante. Si yo me paro acá y voy y edito, vista diseño, entonces observemos lo que está pasando acá. Mira, aquí se prendió un color azul. Dice herramientas de consulta y se prendió un ítem que dice diseño. Es decir, que diseño lo componen los paneles, resultado, tipos de consulta, la configuración de la consulta y mostrar u ocultar elementos de la consulta. Como tal, tenemos que en los resultados podemos visualizar todo lo que es pertinente a la consulta. Cuando se ejecuta es dejar ver los campos que ésta posee y enlistar todos los registros de esa consulta que viene siendo parte de una tabla. Tenemos diferentes tipos de consulta. Quiere decir que nosotros podemos crear consultas de selección, que son las más comunes, una de crear tabla, cuando de una a otra queremos crear una tabla idéntica, la de anexar, cuando existe una, pero está vacía, y existe otra, pero está llena, y queremos solamente hacer un traslado de datos, de una tabla a otra tabla, de la tabla B a la tabla A, o de la tabla A a la tabla B. De actualizar, en una misma tabla, actualizar datos, o en una consulta que se encuentra unida de varias tablas, actualizar datos. General, que es la sencillita, y la de eliminar, cuando se trata de eliminar algún aspecto que está siendo activado por criterio para estipular una función determinada. Las de unión, paso a través, definición de datos. Tenemos otro espacio que se llama configuración de la consulta. Entonces, permitir mostrarnos las tablas, insertar filas, eliminar filas de esa consulta. No significa de la tabla, es de la consulta. Un generador de expresiones para trabajar o la macro, o la expresión, o el código. Insertar columnas, eliminar columnas, ¿sí? Los subtotales, si queremos totalizar, parámetros, ver hojas de propiedades de toda esta información o el nombre de la tabla, ¿sí? De acuerdo a lo que tenemos ahí. Entonces, esos son los aspectos esenciales de la herramienta de consulta. Y como siempre, si estamos mirando inicio tiene prendidas ciertas cosas, pero otras no. Tendrá prendidas las opciones de ver, las vistas, la opción de portapapeles, por si uno quiere cortar, copiar, pegar. La opción de avanzada, por si uno quiere filtrar ya elementos por un criterio determinado. Eliminar, por si uno quiere eliminar de pronto una columna que integró en una cosa como esta que se llama Data Query. Y no tiene nada más aquí. Lo demás se encuentra apagado. ¿Qué significa eso? Que no hace eso parte de la consulta, ¿sí? En el instante no hace parte de la consulta. Ahí yo activé, por ejemplo, hay un ítem y démonos cuenta que activé un ítem y en ningún momento esta zona se prende. ¿De acuerdo? Cuando vamos a hablar de crear, ahí podríamos nosotros crear algo más, es decir, como en un segundo plano, tendríamos esta, pero podríamos abrir otra nueva. Bueno, datos externos, lo mismo, y herramientas de datos. O sea, todos estos elementos cuando se prende quiere decir que podemos trabajar como generando tareas. ¿De acuerdo? Bueno. Si damos aquí clic derecho y le decimos cerrar, y tomamos otra consulta, clic derecho, vista diseño, va a pasar lo mismo. Mira, herramienta de consulta y lo mismo, se abre la zona de consulta. Cerrar, y acá lo mismo, clic derecho, vista diseño y la misma situación que vemos aquí repetido con las otras dos instrucciones.
Cuando se trata de un formulario, clic derecho, vamos a hablar de la vista del diseño. Démonos cuenta que también crea una pestaña principal llamada herramientas de diseño del formulario y nos presenta tres secciones: diseño, organizar y formato. El diseño es donde nosotros podemos apuntar para agregar objetos relacionados con los controles, con agregar los campos, con ver las hojas de propiedades de los campos, con mirar la orden de tabulación, mirar el código, definir los temas, tratar de convertir esta información a macro, mirando esto como un código Visual Basic. Y también tenemos la posibilidad de que en la pestaña de organizar estamos jugando a lo que es como manejo del movimiento de los objetos, o sea, que van adelante, que van atrás, que se alinean a la izquierda, al centro, a la derecha, que se ajustan en sus tamaños al más ancho, al más corto, al más alto, al más corto, ¿sí? Al más estrecho, o definir entre campo y campo horizontalmente el espacio que lo tiene, etcétera. Todo eso dentro de organizar, o que de pronto quitar ya un diseño que existe porque queremos hacer uno nuevo también, ¿sí? Y en la parte del formato, colores, el color de la letra, el color del relleno, digamos el color del relleno del campo, la alineación del dato dentro del campo, hacia la izquierda, derecha, centro, el formato del número, si estamos hablando de un campito que es de tipo numérico, la inserción de una imagen del fondo, trabajar estilos diferentes, los rellenos de la forma, el contorno de la forma, los efectos de la forma, que si son biselados o no. Es decir, todo esto más que todo es para maquillar el formulario de una manera que quede bastante atractivo. Entonces, recordemos, cuando estamos en la herramienta de diseño de formulario tenemos tres pestañas importantes que son diseño, organizar y formato. Pero también vamos a contar que tenemos el inicio para poder trabajar con el formulario, que tenemos la posibilidad de crear como una tarea de segundo plano, datos externos como una tarea de segundo plano, herramientas de la base de datos como una segunda tarea, ¿sí? Entonces, eso en cuanto al formulario. Ahora, en cuanto al reporte, que es otro de los objetos, clic derecho, vista diseño. Entonces, el reporte tiene 4 pestañas. Tiene una grande que se llama herramientas de diseño de informe y tiene 4 pestañas: diseño, organizar, formato y configuración de página. El diseño es lo que nos aporta incluir objetos, un cuadro de texto, una etiqueta, un botón, un control de ficha, un botón para navegar, un cuadro para opciones, una línea, un rectángulo, un cuadro combinado, un cuadro de lista, un subformulario, etc. Nos permite insertar imágenes, crear el número de la página, meter el logotipo, el título, la fecha y hora, agregar campos, revisar las hojas, revisar las propiedades de cada uno de esos objetos y manejar el orden de tabulación de cada uno de esos elementos. En la misma instancia, organizar será jugando como el mismo papel que tiene el formulario, ¿sí? Definir formatos, trabajar la combinación, división digamos, de algunos campos, igual como en Excel, ¿no? Cuando combinas celdas o cuando divides, la parte que tiene que ver con el tamaño y espacio de los objetos, que si es corto, que si es alto, que si es estrecho, que si es ancho, la parte de alineación, que si va a la izquierda, que si va a la derecha, que si va en el centro, la parte del orden de los objetos, que si va adelante o va detrás, etc. Bueno, y el formato, los colores para cada uno de estos elementos. Entonces, el color por el relleno, por el color del texto, por estilos del texto, negrita, cursiva, subrayado, tipo de texto, X tipografía del texto, tamaño de esa tipografía, alineaciones de este texto, izquierda, centro, derecha, en cuanto a los formatos del número, la parte de imagen del fondo si se le quiere incorporar. Lo mismo, trabajamos también rellenos de forma, contornos de forma, efectos de forma, dependiendo de lo que tengamos en este momento tomado. La configuración de página ya es para definir el tipo de página: carta, legal,
o trabajar, por ejemplo, los formatos pequeños, por ejemplo, para las tirillas, que normalmente uno acostumbra a manejar en los supermercados, ¿sí? El tipo de margen que uno define, el tipo de configuración de la página, la orientación de la página, si es horizontal, si es vertical, o si trabajas de determinada forma en columnas, etcétera. Bueno, entonces, de cada cosa que aquí hemos expuesto, más adelante, en el momento oportuno, estaremos exponiendo de manera más profunda cada cosa. Bueno, amigos, entonces, hasta aquí prácticamente es esto lo que hemos podido apreciar dentro de nuestro proceso del entorno gráfico. Ahora, dentro de la parte de la pestaña crear, nosotros dentro de la pestaña crear vamos a encontrarnos con plantillas que ya existen, pero también es importante que cada una de las secciones están abiertas. Está la sección de tablas, la sección de consultas, la sección de formularios, la sección de informes y la sección de las macros y códigos. Cada una aporta diferentes estados. Dentro de las tablas, el diseño de la tabla, una lista Sheripon que viene siendo algo así como manejos de sitios web. La asistencia de las consultas, el diseño de las consultas. Cuando yo quiero hacer una consulta directamente porque ya tengo conocimiento, o cuando quiero permitir que el sistema me aporte un asistente para que me ayude, me oriente para poder elaborar la consulta. Cuando estoy en el formulario, tengo diferentes acciones. Hacer un formulario directamente y de una manera muy rápida, cuando tomo una tabla y de una vez digo, este es el formulario para la tabla. O cuando tengo una consulta digo, este es el formulario para la consulta. Y el diseño del formulario es cuando ya entramos a diseñar el formulario, y un formulario en blanco es cuando no tiene amarrado nada, no hay ninguna tabla, no hay nada. El asistente para formulario cuando queremos hacer algo especial, como generar, por ejemplo, relaciones cruzadas. Navegación, cuando queremos hacer diferentes tipos de formulario, entonces aquí podemos apreciar diferentes formas de formulario, y más formularios también habrá. Y la parte que tiene que ver con los informes. Entonces, un informe sencillo, un informe en blanco, un informe directo basándose en la tabla o basándose en la consulta. Tabla o consulta. No tanto en el formulario, sino en la tabla y en la consulta. El diseño del informe también basándose en la tabla o en la consulta, pero ya más directo. Y el informe en blanco es cuando estamos haciendo las cosas desde cero. Y el asistente para informes cuando le pedimos al sistema nos aporte un poquito de ayuda para organizar rápidamente nuestros reportes, sobre todo cuando hay reportes muy especiales que tal vez de pronto por la parte que dice informe en blanco es más difícil hacerlo. Y los módulos. Los módulos casi siempre van a ser de pronto como, vamos a pensar un ejemplo, un módulo que sería cuando yo tengo que abrir consultas de actualización, consultas de eliminación, consultas de anexo, impresiones. Ahí podría yo hacer la suma de una macro. No se puede trabajar una macro trabajándola en función a una tabla o trabajándola en función a un formulario, porque casi siempre eso es para editar, eso es para mirar, para cambiar, ¿sí? Entonces, las macros están más hechas es para automatizar ciertos procedimientos que no queremos que estén todo el tiempo ahí trabajándose de manera manual, sino que el sistema las haga de una manera automática, de tal manera que haya mejor control. Punto. Y eso es en cuanto a esa parte. Y los datos externos ya son herramientas un poquito más avanzadas, como por ejemplo cuando usted quiere hacer la importación de datos de Access hacia, digamos, de Excel hacia el Access. Es decir, usted en Excel tiene una hoja de datos, una hoja de cálculo con determinados datos y quiere de allá traer todos esos datos y vincularlos a una tabla aquí en Access. La orden importar le va a servir para esa tarea. Y otro tipo de bases de datos, por ejemplo, bases elaboradas en MySQL, o sea, MySQL Server, en Assembler, etc. Archivos de texto, archivos XML, y otro es el plano de la exportación, cuando son de Access hacia afuera, de Access hacia un PDF, de Access hacia un Excel, de Access hacia un archivo de Word, etc.
o para enviar a un correo electrónico. Punto. Entonces, hasta ahí, eso en cuanto a los datos externos. Y las herramientas de las bases de datos son, en ellas, algo muy importante que trabajamos es el manejo de las relaciones. La documentación de nuestra base de datos. Ustedes de pronto, alguna vez pensaron que encontraríamos una herramienta que nos pudiera documentar todo lo que podría tener nuestra base de datos. Son muchas hojas donde nos pueden documentar de todo lo que pasa con nuestra base de datos. Y eso implica tablas, consultas, formularios, reportes. Y casi siempre de cada cosa, dependiendo del tamaño, podría estimarse en 2000 páginas de solo eso. En esta aplicación, por ejemplo, los formularios son los más grandes. Podría extenderse a casi a 1500 páginas de solo documentación. Podemos analizar el rendimiento y analizar las determinadas tablas. Podemos manejar complementos, mover datos de un lado a otro lado. Bueno, hasta ahí en cuanto a esa parte, y en cuanto a la parte de macros, ejecutar macros para revisar cómo funciona. Pero para esto sí es importante saber de Visual Basic. Ya bien sea Visual Basic 6.0 o visualbasic.net. ¿Listo? Bueno, hasta aquí, esta es la parte del entorno gráfico. Una última situación en cuanto a la parte de las tablas. Cuando tenemos la tabla como tal, por ejemplo yo aquí la activo, oficialmente la tabla tiene aquí en la parte inferior una barra de estado. Entonces aquí nos permite visualizar una barrita de navegación. Y en esta parte de aquí, de la zona derecha, nos permite tener acá un icono para ver la vista diseño y esta otra para ver la hoja de datos. ¿Sí? En cuanto a la parte de los formularios, bueno, una consulta, por ejemplo acá, una consulta, para la misma historia. Diseño, SQL, hoja de datos, ¿listo? Para un formulario, digamos aquí vamos a abrir un formulario, entonces está vista diseño, vista presentación, vista formulario. Y para el reporte, clic derecho, abrir, por ejemplo, ahí está, entonces tenemos vista diseño, vista presentación, vista preliminar y vista informe, es decir, ya mostrarlo como tal. Bueno, eso en cuanto a esos objetos. Bueno, ahora sí, no es nada más de lo que tenemos que hablar del entorno gráfico. Entonces, les agradezco su atención. Con ustedes estuvo la ingeniera Sandra Liliana Ayala Gúchez, administradora del portal educativo www.infoyayanapied.teca. Les recuerdo, por favor, suscribirse, aportarnos, por favor, ya bien sea positiva o negativamente, un comentario sobre nuestro trabajo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula de video. Hasta pronto.